Buenas tardes, hermanos. Les saludo a cada uno en el amor del Señor y agradezco primeramente a mi Dios por esta posibilidad que me da de compartir con ustedes un pequeño estudio. Y el día de hoy el tema va a ser los amuletos. Tal vez les parezca un poco extraño el que hablemos de este tema, pero ahí más adelante usted se va a dar cuenta del por qué. Primero veamos qué es un amuleto. Bueno, un amuleto consiste en cualquier objeto que podamos nosotros portar, ¿cierto? Que podamos llevar y al que a modo de superstición, ¿cierto? Le atribuimos alguna virtud, algún poder sobrenatural. Por ejemplo, para atraer la buena suerte o asegurar la protección de quien lo lleve, ¿cierto? Existe un sinfín de amuletos para diversos usos, para protección, de poder, de suerte, para la salud, para el amor, para que vaya bien en el trabajo, para la amistad, etcétera. Los amuletos suelen ser objetos externos, ¿cierto?, que llevamos, tales como eh, algunas piedras o cristales, alguna estatuilla, una moneda, dibujo, algún colgante, anillos de figura especial. Incluso hay plantas a las cuales se le atribuye ciertas buenas vibras, ¿cierto? O animales que inclusive también se le atribuye supersticiosamente, claro, que tienen poder de dar buena suerte. Todos estos tipos de amuletos son usados para repeler los malos espíritus o la mala suerte. Pero nosotros vamos a ver qué nos dice al respecto la palabra del Señor, ¿cierto? Todos sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero en esta tarde vamos a ver nuestra base bíblica que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 10. Ya, si tienen su Biblia a mano, mis hermanos, búsquenla, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 10. No vamos, el relato es un poco largo, usted allí en su casa después puede darle lectura en forma completa. Yo les voy a dar algunas indicaciones a grandes rasgos en qué consiste un poco este relato. Está en tiempo, ¿cierto? Israel en periodos de batalla contra los filisteos y se fueron a enfrentar al campo, tuvieron su batalla y los israelitas perdieron. Los filisteos en esa primera batalla eh, mataron cerca de 4.000 israelitas. Luego cuando llegaron de vuelta, ¿cierto? Los líderes del pueblo de Israel se preguntaban por qué Jehová los había abandonado, ¿cierto? Y se les ocurrió que si mandaban a buscar el arca, el arca del pacto que estaba en Silo, ¿cierto? Que era una ciudad importante de culto a Dios, y allí estaba el arca. Y se les ocurrió a ellos que si mandaban a buscar el arca y le traían al campo de batalla, ¿cierto? Donde tenían su enfrentamiento con los filisteos, ellos podrían ganar. Y la mandaron a buscar, la trajeron, ¿cierto? La llevaron al campo de batalla y resultó que cuando se enfrentaron nuevamente a los filisteos, vuelven a perder. Y esta vez los filisteos ya, mataron a cerca de 30.000 israelitas. ¿Ya? Y bueno, el relato cuenta más tarde, más adelante la lectura, que más encima que perdieron y murió mucha gente, eh, los filisteos finalmente se capturan el arca, se la roban. Entonces, de este pasaje que a grandes rasgos le he descrito, podemos sacar varias conclusiones y algunos principios espirituales. Primero, Israel creyó
haber perdido la batalla por no tener el arca con ellos, primero. También creyó que llevando el arca al campo de batalla llevarían a Dios con ellos y así ganarían, ¿cierto? Esa batalla. Resultó que sin el arca, Israel perdió la batalla y murieron 4.000 hombres. Pero también con el arca, Israel perdió la batalla y murieron 30.000 hombres. Entonces, ¿qué podemos aquí concluir? Israel usó el arca de Dios como un amuleto, creyendo que al llevarla, Dios iría con ellos. Israel no sabía o no podía reconocer en ese momento que Dios se había apartado de ellos. No era que, lo importante no era que el arca estuviera o no estuviera en el campo de batalla. Lo que pasaba era que a causa de su pecado, Dios se había apartado de ellos y por eso estaban perdiendo. Dios no descendía, ¿cierto?, en base a un objeto. Él no descendía porque hubiese un ritual allí con el arca, sino que por la obediencia y la santidad de su pueblo. Israel tenía el arca como un amuleto, un talismán de protección, de poder o de suerte. Creyeron que la suerte, entre comillas, les cambiaría al llevar el arca. Y creyeron que la victoria les llegaría por tener allí el arca. Entonces, indudablemente la estaban usando como un amuleto. Y hoy en día, aunque le parezca a usted difícil de creer, amado hermano, amada hermana, también muchos creyentes están confiando en amuletos para su protección, para su fortaleza, para que le vaya bien, incluso para su salvación. Usted tal vez está pensando, ¿pero qué está diciendo esta hermana? Pero yo les voy a exponer, hermanos, algunos ejemplos y usted se va a dar cuenta y a lo mejor va a reconocer a, a más de alguien, quizá, ciertas actitudes con algunos símbolos cristianos que nosotros conocemos y que probablemente por desconocimiento, por falta de información, por falta de estudio o de entendimiento, muchos cristianos los están convirtiendo en sus amuletos, así como los israelitas en este relato estaban convirtiendo el arca en su amuleto. El primer ejemplo que les tengo es la cruz. Hay algunas iglesias que muestran una cruz y que tienen cierta devoción por esa cruz, por ese objeto. Originalmente, la cruz era un objeto de maldición, un lugar de castigo y de muerte para, digamos, los ladrones, para los que eran encontrados culpables, ¿cierto? Y esta cruz era utilizada por Roma para darles muerte. Posteriormente, ¿cierto? Luego de la muerte de Jesús, la cruz se convirtió para cada creyente, para cada seguidor de Jesús, se convirtió en un objeto de redención, de salvación, de esperanza. Pero la cruz en sí misma no salva, ni tiene ningún poder. No fue la cruz la que nos salvó a nosotros, a usted, a mí, sino aquel que murió en la cruz. No es la cruz la que tiene poder, sino la sangre que en esa cruz fue derramada. No hay poder en mencionar la cruz por sí sola, así, mencionar, sino que mencionar al Cristo de la cruz. Allí está el poder. No vamos a tener más suerte ni más salud o vamos a tener más favores, ¿cierto? Por llevar una cruz
en nuestro cuello o en nuestra camiseta, en una polera, ¿cierto? Sino que nos va a ir mejor por llevar a Cristo en nuestro corazón, perdón, y por estar sintiéndonos crucificados junto con Cristo. Así que no convirtamos a la cruz en un amuleto, porque ella no puede salvarle, no puede bendecirle, no puede añadirle nada malo ni bueno, porque la cruz en sí misma no tiene poder, el poder está en Cristo, que murió en la cruz. Otro ejemplo de algo que muchos están usando como un amuleto es la oración. Nosotros los cristianos creemos en la necesidad de la oración, en la importancia de la oración y en el poder de la oración. Pero si estamos utilizando la oración como moneda de cambio frente a nuestro Señor para que Él cumpla nuestros deseos, estamos utilizando a la oración como amuleto. Me explico. Si oro al Señor de esta manera: Señor, voy a orar 1 hora todos los días durante toda esta semana para que me resulte este negocio que estoy planificando hace tiempo. Ahí hay un ejemplo de un mal uso de la oración. O si estoy diciendo, por ejemplo, para los más jóvenes incluso: Señor, si la chica que me gusta me acepta, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. También puede pasar, ¿cierto? Quizás a más de alguno se le ocurrió alguna vez hacer un tipo de oración así. Si hacemos una oración rápida como esta que les he dado de ejemplo, creyendo que Dios hará todo lo que queremos que haga, considerando nuestros planes mejores que sus planes para nosotros, estamos usando la oración como amuleto. Porque estamos creyendo que si hacemos esta oración nos va a ir bien. Aunque sea así, cortita, precisa, pero estamos pidiendo, usando una moneda de cambio. La oración no es para negociar con Dios. La oración es comunicación con Dios, es intimidad con Dios, es pasar tiempo con Él. Pero el poder no está en la oración, sino en el Dios al que le oramos. Allí está el poder. Al orar de una manera honesta, sincera, del corazón, ¿cierto? Estamos depositando nuestra confianza no en nosotros, no en las horas que pasamos orando, no en el fervor con el que oramos, no en la manera en que oramos, ni en las palabras que usamos, sino que estamos depositando nuestra confianza en un Dios de misericordia que te amó a ti, hermano, que me amó a mí de tal manera que entregó a su Hijo para salvarnos y para darnos todo lo que necesitamos si se lo pedimos con fe. Esa es la verdadera manera de orar. Otro rito que tenemos nosotros, un símbolo cristiano, le dicen algunos, es el ayuno. Y el ayuno está íntimamente ligado con la oración. Pero también algunos lo están usando como un amuleto. Tanto el ayuno como la oración son armas espirituales, nos dice la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? En su capítulo 10. Pero muchos usan el ayuno para tratar de torcerle la mano a Dios, por decirlo de alguna manera, hasta que nos bendiga, por ejemplo. O como si fuera una huelga de hambre. Por ejemplo, yo ayuno y tú me das, Señor, a cambio lo que estoy pidiendo. Es como yo me sacrifico, pero obtengo mi recompensa. En cambio, el único ayuno auténtico es el que incluye una lucha espiritual contra nuestro propio pecado. Ese es el ayuno que agrada al Señor. El ayuno cristiano en sus raíces es el hambre por Dios, es tener la necesidad imperiosa de buscarle intensamente y concentrarnos solo en Él. Por eso nos obtenemos de la comida, del alimento. Pero no solamente consiste, el ayuno puede ser
abstenerse de alimentos, sino que el ayuno consiste en abstenerse de todo aquello que pueda distraernos de nuestra concentración que debe estar en Cristo, en el Señor. Y esos momentos son los que queremos nosotros tener de intimidad con el Señor. Por eso ayunamos. Pero el profeta Isaías, ¿cierto? En el capítulo 58, y ustedes se imaginarán, hace tantísimos años, ya nos estaba alertando del peligro de ayunar de manera religiosa, de manera supersticiosa, pensando que por maltratarnos, por sacrificar nuestro cuerpo, por mortificar nuestro cuerpo, vamos a ser más escuchados por Dios. Ya el profeta Isaías nos advertía al respecto. Así que, como dice la palabra del Señor, el que tenga oídos, oiga. Otra cosa que también suele usarse como amuleto es la palabra del Señor, la Biblia. ¿Acaso la palabra de Dios es un amuleto? Claro que no. Pero hay personas que la utilizan como tal. ¿Y cómo lo vemos? En que no hay, por ejemplo, tenemos claro que no hay ningún poder en tener una Biblia hermosa, elegante, guardada en una repisa o sobre el velador, ni debajo de la almohada. Allí no hay ningún poder en tenerla ahí guardada sin usarla. No hay ningún efecto en leerla así de manera superficial o incluso en estarla mencionando en voz alta, si no se hace con la actitud correcta, con fe, con entendimiento, con la disposición de obedecerla. Hay muchas personas que la leen diariamente, pero sus vidas siguen igual. ¿Cuál es el provecho allí? Hay personas que son capaces de recitar la Biblia de tapa a tapa, se la saben de memoria, pero sus vidas están sumidas en el pecado. Muchas personas piensan que por conocer la Biblia, por memorizarla o por citarla, tendrán mayor favor de Dios, tendrán mejor suerte o les irá mejor en el día o en la vida. Entiendan, por favor, la Biblia no es un amuleto de buena suerte. Si usted quiere tener un buen día, si usted quiere andar de bendición en bendición, si quiere ser prosperado, decídase, obedezca la palabra. Deje que la palabra le cambie, deje que la palabra le corrija, deje que la palabra le confronte. Allí está la bendición. Hermana amada, hermano amado, si está usted poniendo, por ejemplo, su confianza en un símbolo como estos que hemos estudiado, en un tipo de oración o en un rito religioso, le digo aquí, ahora, que está usando amuleto. Porque su confianza no debe estar en otro que no sea Cristo. Israel, vimos en el relato, pensó que el arca le garantizaría incondicionalmente tener el favor y el poder de Dios. Pensaron que no necesitaban cambiar nada de ellos. Dios, sin embargo, permanecía con su pueblo solo mientras ellos procuraban mantener su relación de pacto con Él. Israel no comprendía en ese entonces que el arca era solo un símbolo de las cosas espirituales. De la misma manera, hoy, bajo el nuevo pacto, ¿cierto? Hacer la oración de fe, por ejemplo, bautizarse, ayunar o incluso participar en la cena del Señor, no será de beneficio espiritual para ninguno de nosotros a menos que de verdad estemos dispuestos a someternos al Señor y a sus caminos. Satanás siempre ha querido desviar nuestra mirada de Cristo. Cuando ponemos nuestra confianza en un objeto y no en Cristo, estamos siendo engañados por el astuto Satanás. Él ha hecho que las personas pongan su confianza y hasta su fe en cosas que no son Cristo, en ritos que tampoco son Cristo.
Satanás, mi hermano, no olvide nunca, Satanás es paciente y espera, espera y espera hasta el momento oportuno para hacernos caer. Si no estamos preparados, Él lo logra. La palabra del Señor nos dice en Colosenses en el capítulo 3, Cristo es el todo y en todos. Y estos símbolos que hemos estudiado hoy, que muchas veces, quizás por ignorancia, quizás por falta de conocimiento, de entendimiento, algunos puedan haber usado o estar usando como amuletos. Estos símbolos son solo eso, símbolos, y en sí mismos no tienen poder. El poder está en Cristo, nuestro Señor. Amados hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Espero que haya sido bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Realmente. El deseo de mi corazón es que usted sea bendecido, que el Señor le acompañe, que ponga sabiduría, Señor, en cada uno de ustedes, para que podamos cada día seguir aprendiendo más y creciendo espiritualmente, que es lo que el Señor también espera de cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente junto a sus familias y un abrazo fraterno. Amén.